Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y ya sabemos que la pandemia de COVID-19 ha tenido muchos daños colaterales, muchos, que se han denominado las otras pandemias. Hoy vamos a hablar de una de ellas, que sin duda es el desempleo y la economía, y lo que vamos a tener que enfrentar durante los próximos, seguramente, años para lidiar con la crisis económica que se viene. Para eso necesitamos una voz calificada y le agradezco su tiempo y la entrevista. Saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida en la distancia al doctor en economía Ignacio Ibarra López. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias por su tiempo. Hay mucho desempleo, las cifras dan miedo, dan escalofrío, dan terror. De hecho, los expertos dicen que cuando se empiece esto a recuperar, obviamente no se van a recuperar todos los empleos, algunos sí se recuperarán, ganarán menos, tendrán menos prestaciones, tendrán otro tipo de contratación, tal vez por proyecto. Muchos no lo van a lograr y se van a tener que ir al comercio informal. ¿Vamos a tener menos dinero? Sí, es una realidad. ¿Cómo podemos enfrentarlo en casa, en corto, en nuestro día a día? ¿Qué recomendaciones tendría para nosotros? Bueno, sí, efectivamente es una situación complicada en la cual las familias han tenido que hacer muchos ajustes. También se complica un poco más por el retorno a clases y de repente pues los gastos que se tienen que realizar. Mira, para que tengas más o menos una idea, en general en México cerca del 50% de los gastos se van siempre para alimentos, bebidas, cuidados a la salud y servicios educativos. Y todo lo que resta pues ya se va a otro tipo de gastos. Aquí lo importante es que en esta coyuntura también las familias, además de que perdieron su empleo, en algunos de los jefes y jefas de hogar, pues van a tener que enfrentar gastos de muy corto plazo. Entonces yo creo que ahí una de las principales estrategias es ver cómo combinando con las nuevas tecnologías se pueden hacer también ahorros en esa cuestión de el tema escolar, ¿no? Ese sería uno de los principales. El otro es que los hogares han tenido que hacer ajustes, sobre todo en muchos gastos que antes hacían, ¿no? Por ejemplo, el comer fuera o el comer cerca del lugar del trabajo, y ahora pues han tenido también que buscar algunas alternativas, ¿no? Y luego está otra cuestión importante que pues yo diría ahí es un tema más como de ahorrar en cierto tipo de servicios como la luz, que pues a últimas fechas, porque se ha tenido que estar en casa, muchos consumos se han elevado y entonces ahí pues también empezar a desarrollar estrategias para poder ser más eficientes de manera energética. Serían esas tres unas primeras recomendaciones. Quería preguntarle, doctor, me están escribiendo en redes sociales, ahorrar es imposible, pero yo creo que el término ahorrar siempre hemos dicho, ganemos lo que ganemos, que es imposible y que además es algo que no estamos acostumbrados a hacer los mexicanos. Para los que conservan el empleo o para los que van a tener ingresos todavía, aun cuando sean menores, podríamos considerar en una estrategia de ahorrar previniendo en lo que dicen también muchos expertos como usted, que las cosas se van a poner todavía peor económicamente hablando. Mira, acá en materia de ahorros sí hay una cuestión complicada, como dices, porque muchos de los empleos que se perdieron también son formales. Y esos empleos formales, de alguna manera, nos permitían cotizar en fondos de ahorro. Eh, al perderse esos empleos, pues bueno, se pierde la cotización, pero adicionalmente al otorgarse la posibilidad de obtener dinero de los fondos de pensiones, también se está afectando el ahorro a largo plazo. Hay que recordar que en México nosotros tenemos alrededor de 53% del ahorro financiero y se compone digamos, del ahorro voluntario e involuntario. En el ahorro involuntario están este tipo de contribuciones a pensiones que se dan por el trabajo y luego la parte voluntaria sería la que uno puede integrar como persona. Aquí la cuestión es que los dos tipos de ahorros se van a ver afectados por la pérdida de empleos, pero además también por otras variables como son, por ejemplo, el acceso a servicios de salud o, por ejemplo, la misma tasa de interés a nivel macroeconómico al disminuirse. Entonces, ¿qué pueden hacer las familias?
De hecho, yo pienso que en este momento es cuando se van a ocupar los ahorros para poder enfrentar la crisis y yo diría que muchos hogares van a tener que ajustar para poder incrementar su ingreso en buscar otro tipo de actividades complementarias. Las nuevas tecnologías nos van a permitir acceder a algunas de ellas, pero sí efectivamente se tienen que hacer ajustes. Uno de los primeros que ya se vio, y por obvias razones, pues es en materia de gastos como son el entretenimiento, como gastos en materia turística, etcétera, ¿no? Pero también eso a la postre nos pega en otros sectores de la economía, como el turismo, como pues toda la parte de esparcimiento, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo lo que diría es, en estos momentos se tiene que proteger principalmente el empleo formal, el que ya se tiene creado, y se tienen que establecer mecanismos para poder mantener también estos niveles de ahorro que se tenían antes de la pandemia. El empleo formal sería, bueno, de repente no está en nuestras manos, perdemos el trabajo, pero en la medida de lo posible tratar de mantenernos dentro de la formalidad de nuestro trabajo, porque al final, bueno, eso beneficia al país y nos beneficia a nosotros. Me atrevería a preguntarle su predicción. Hemos visto de todo tipo de cifras. Las optimistas hablan de que 1 año y medio, 2 años, estamos totalmente en el rezago. Hay quien dice que prácticamente en crecimiento económico, lo que le resta al sexenio está completamente perdido. Y hay quien se va a 10 años. ¿Cuál es su predicción? ¿Cuáles serían los años más duros en daños económicos que se vienen para nuestro país? Bueno, mira, la pasada crisis en materia de salud que se enfrentó tuvo una repercusión de alrededor de 9 puntos. En esta se están estimando hasta 12 puntos porcentuales. Para tener una idea, es un impacto que no hemos visto. O sea, ya con eso te digo todo. No nos ha tocado, al menos a estas generaciones, enfrentar una crisis que se pronostique en 12 puntos porcentuales anuales, ¿no? Si vamos a llegar a esa cifra o no, va a depender también de la forma en la cual nos podamos nosotros reintegrar rápidamente a la actividad económica. Mientras más rápido México vuelva a crecer, pues vamos a tener la posibilidad de recuperarnos eh, con esa rapidez. El gran tema acá es que algunos economistas también estamos observando qué forma va a tomar esa recuperación. Si es una crisis en B, es decir, que caímos y luego nos recuperamos muy rápido, o es una crisis en W, que nos recuperamos y volvemos a caer. Hay una incertidumbre sobre la forma que puede tomar esta recuperación. Y también hay que decirlo sobre el tema propio del empleo, porque el que económicamente nos recuperemos tampoco se traduce específicamente en que se recupere el mismo número de empleos. Lo que se demuestra a veces con los datos empíricos, no para todos los países, pero sí para varios, por ejemplo, los países desarrollados, es que se puede comenzar la recuperación económica, pero el empleo tarda un poco más en reaccionar. ¿Y esto por qué ocurre? Pues principalmente porque se encuentran mecanismos de cómo seguir produciendo, aun cuando se tienen reducciones en el empleo. ¿Qué Y es lo que esto, o van a sea, hacer? en algunas organizaciones se hacen ese tipo de ajustes y, por ejemplo, lo estamos viendo claramente en el sector financiero. El sector financiero ya lleva un proceso de automatización de muchos de sus procesos y ahora lo que observamos es que se aceleraron con la pandemia. Entonces, muchos empleos, yo creo, ya no se van a recuperar al nivel que se tenían, principalmente porque están empezando a ser sustituidos por procesos automatizados, ¿no? Sí, por robots, por algoritmos, ¿no? Y finalmente les conviene, ¿no? Ellos ahorita lo hacen por necesidad, prescindir de algunos empleados, pero ya que se dieron cuenta de que pueden seguir funcionando así y seguir creciendo así, probablemente ya no necesiten esas nuevas contrataciones. Por último, doctor, se habla mucho de las acciones que podríamos hacer, digamos, solidarias y pequeñas y que nos pudieran beneficiar. Los empresarios lo comentan mucho, los académicos, el comprar local para las personas que tienen la dicha de no estar en estas cifras de desempleo, de conservar su trabajo, de no estarla pasando tan mal. ¿A dónde tienen que enfocar su dinero para mostrarse solidarios y para que también se vea de regreso en la economía local? Bueno, sí, obviamente impulsar la economía interna siempre ha sido una motivación de todos los gobiernos como una propuesta.
El gran tema con el consumo es que uno no puede decirle a las personas simplemente compra los artículos locales cuando no tienen las características que uno está buscando. Entonces, aquí habría que tratar de pensar cómo le han hecho las grandes empresas para poder colocar sus productos a nivel internacional y que sean atractivos para diferentes públicos. Es curioso, pero en esta crisis que estamos atravesando, hay empresas que han tenido una enorme rentabilidad y la han tenido precisamente por entender los patrones de consumo local y generar productos internacionales de manera muy rápida en ámbitos locales. Entonces, yo aquí lo que diría es, hay que ver cómo las empresas pueden diseñar estrategias para poder vender más en línea. Ese realmente ya es un tema de hoy, no es una cuestión de futuro. Y por empresas me refiero a pequeñas, medianas, o sea, todas las que puedan ocupar tecnología en materia digital. Y la otra cuestión es, más allá de pues, generar un sentimiento nacionalista, un sentimiento pues, de apego a cierto tipo de productos, yo diría encontrar por qué productos que se producen en México no resultan atractivos para nosotros, ¿no? Entonces, ahí yo creo que está el gran tema, ¿no? De tratar de entender los patrones de comportamiento pues, de los propios mexicanos y mexicanas, ¿no? Ahí está el tema y la tarea para los empresarios. Muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista y por las recomendaciones que esperamos que hayan sido de utilidad para todos los que nos están viendo. Muchas gracias y muy buen día.